¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino y vamos a hacer una predicción. Vamos a ver preguntas por sí o por no. Es un tarot interactivo. Recuerden que pueden hacer preguntas, lo que quieran, en este caso, y la respuesta va a ser por sí o por no, pero no solo eso, sino que les voy a comentar también qué hay alrededor de esa pregunta que hicieron. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale. Les voy a hacer elegir unas piedras, así que vamos a ver qué nos depara esta situación de sí o no, que es lo que tenemos por delante en el día de hoy. Así que prepárense, vamos a poner la piedra rosa primero, vamos a poner una piedra blanca y una piedra negra para la última parte. Así que lo que vamos a hablar, pueden preguntar de amor, de trabajo, de lo que quieran. Incluso pueden hacer 3 preguntas y elegir distintas piedras para cada pregunta. Así que bueno, eso dependerá de ustedes, de las ganas que tengan de preguntar. Así que ya tenemos los 3 lugares determinados. Y recuerden no hacer preguntas muy generales como me va a ir bien. O sea, porque es preferible que sean más puntuales para que sean respondidas por sí o por no, según la situación en la que se encuentren. Así que bueno, les voy a dar, aunque me cueste trabajo quedarme callado, unos segundos para que elijan cuál de las 3 piedras los atraen más y para que realicen esa pregunta. Recuerden que la respuesta debe involucrar un sí o un no, que es lo que voy a contestar, además de explicarles para qué ámbitos se podrían interpretar las cartas de determinada manera, pero ya se van a dar cuenta durante el transcurso de la sesión. Así que me voy a quedar callado. Bueno, supongo que ya han elegido alguna de las piedras, así que voy a empezar con la piedra rosa. Voy a retirar las otras, las voy a poner acá a un costadito. Si tengo espacio, ¿no? Pero bueno, siempre me administro mal el espacio y tengo problemas con esas cosas. Vamos a ponerlas acá. No hay que dejar paquete de galletitas cerca de los tarotistas. Así que bueno, vamos a dejarlas ahí. Vamos a poner la piedra rosa acá, ocupando el centro de la tirada. Y vamos a empezar ya a mezclar un poquito las cartas y ver si la respuesta a la pregunta que hicieron es sí o no. Ya mismo voy a cortar y vamos a interpretar esta respuesta. Voy a poner 5, 1, 2, 3, 4, y yo sabía que iba a quedar contra las flores, siempre me pasa, pero bueno, ya estamos. Vamos a acomodarla lo mejor posible. Tendría que tener alguien para que me acomode, ¿no? Las cartas, siempre tengo problemas con eso. Bueno, así que ya las tenemos acá. Vamos a ver qué nos tocó en suerte para esta respuesta de sí o no para ustedes en este día. Así que ya las tenemos preparadas. Vamos a dar vuelta a las cartas. 5 de bastos, la rueda de la fortuna, el 10 de espadas, el rey de copas y el 7 de espadas. Bueno, piedra rosa, vamos a empezar diciendo que la respuesta a tu pregunta es un sí moderado. ¿Qué significa un sí moderado? Que está moderado por el arcano mayor de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna no termina de decirnos que es absolutamente sí lo que va a pasar, sino que va a depender de la acción que ustedes tomen. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Supongan que ustedes me preguntan si les va a ir bien en un examen y yo les digo que sí. Ustedes van a sus casas o cortan el video con el que están haciendo una consulta personal y dicen, bueno, me dijo que me va a ir bien en el examen. Salgo, no estudio más y bueno, les va a ir mal en el examen, ¿no? Así que
también depende de sus acciones, no está totalmente determinado. Este sería el caso real de esta situación. La rueda de la fortuna nos dice que depende de dónde nos ubiquemos en esta rueda, depende de para dónde gire, va a ser el resultado final de la situación. Así que, si preguntaron por algo, vamos a ver las cartas que están alrededor y que pueden llevar a una cosa u otra. Si hubieran preguntado por algo de amor, como si esa persona vuelve, como si pudiéramos tener pareja o demás, al estar la rueda de la fortuna acá, hay una cosa que suma en ese caso, que es el caso del rey de copas. El rey de copas quiere decir que la persona ya está interesada o estuvo interesada en ustedes, o sea, el galán o la señorita ya están. El hecho de que sea una carta masculina no quiere decir que sea siempre un hombre, sino que tiene una energía bastante masculina en cuanto a la forma de desempeñarse y de avanzar y de moverse, ¿no? en las situaciones que hayan tenido que ver. También me habla de una situación donde ustedes de alguna manera tuvieron que curar determinadas cuestiones, que se han sentido engañados muchas veces y que han tenido que pelear mucho. Hubo muchas peleas en algunas relaciones que han tenido. Si es una pregunta de amor, si esto tuviera que ver con lo laboral, estaríamos hablando de que prácticamente están pidiendo algo sin estar con trabajo. Es un caso posible, o sea, con lo cual la pregunta no tendría mucho sentido. Como si hubieran preguntado, voy a estar bárbaro, mejor económicamente, y ni siquiera tienen trabajo. Y también puede ser que hayan cometido algún tipo de errores en el trabajo anterior. Esta carta indica cosas no bien hechas y no acumulan un buen currículum o alguna cosa de ese tipo. Si han preguntado por trabajo, tienen que cambiar mucho toda la situación. También en el tema del amor. O sea, lo que me dicen las cartas, para traducírselo de una manera más clara, y no es que los esté culpando, ni mucho menos, es que ustedes no están entendiendo bien la situación. O sea, que no están ubicados en el lugar que deben estar para obtener un sí de esa pregunta que hicieron. Así que bueno, piensen si pelearon lo suficiente en el caso de buscar un trabajo, si le pusieron la suficiente energía, si el hecho de un despido anterior no ha causado consecuencias en su situación laboral, y si no han tenido cosas, digamos, un poco oscuras con respecto a ese trabajo anterior o a este que están tratando de buscar, si no es algo un poco irreal. Si fuera una situación de amor, es lo mismo, han cometido y han sufrido infidelidades o cosas de ese tipo que no permiten que ustedes se pongan en el mejor lugar para tomar una decisión, para que esto sea un sí. Así que este sí o no va a depender claramente de la forma en la que ustedes actúen en la situación. Pero hay una crítica de las cartas, que es que no lo han hecho desde el lugar que deberían. Tal vez si quieren que alguien vuelva, en la parte afectiva, no han hecho lo suficiente, no han dado las pistas suficientes o no han tenido ningún tipo de iniciativa. Yo sé que todo el mundo quiere escuchar cosas buenas, siempre digo lo mismo. Yo trato de hacer una tirada que les sea útil, que ustedes puedan sacar una información que los ayude a modificar esa situación. Así que traten de hacer una autocrítica de alguna manera. Sé que no es fácil pedirlo, todo el mundo promete cosas positivas todo el tiempo, ¿no? Pero yo trato de decir lo que me dicen mis cartas, y mis cartas me dicen que no están ubicados en el lugar correcto para que esto que piden o esto que quieren que sea un sí les ocurra. Así que, sin perder tiempo, voy a hacer ya la próxima piedra. Como les dije, pueden preguntar por las 3 piedras, no hace falta que elijan solo una, pueden hacer 3 preguntas y elegir distintas piedras. Así que vamos ya con la piedra blanca. Vamos a ver para quienes eligieron para esta pregunta la piedra blanca que les toca. Tengo la piedra blanca acá, la vamos a poner en el centro de la tirada. Voy a mezclar un poco también. Y vamos ya a sacar las 5 cartas que nos van a responder si es un sí o un no. Hay una que quiere salir ya mismo. Vamos a dejarla. Yo a veces no lo hago, pero esta vez lo voy a hacer.
Voy a cortar en 3. Generalmente muchos le dan importancia, quería salir, bueno, yo no lo hago, pero hoy me voy a rebelar contra mí mismo y la voy a dejar. Así que acá tenemos la primera carta, la segunda, tercera, cuarta y quinta carta. Vamos a ver, recuerden hacer preguntas que sean medianamente lógicas, o sea, no tener, yo digo siempre el mismo ejemplo, no podemos preguntar si vamos a jugar al fútbol como Messi y tenemos 50 años y no jugamos nunca al fútbol, ¿no? Por decir algo, para que se entienda así brutalmente lo que quiero decir. O voy a ser millonario y ni siquiera trabajan, ¿no? O sea, a menos que le pongan mucho empeño, estamos muy lejos de esa pregunta. Bueno, vamos a ver qué nos salió para esta pregunta que ustedes hicieron, a ver si es un sí o un no. La primera carta es el 10 de pentáculos, la justicia, el 2 de copas, el 7 de bastos y el mago. Bueno, la pregunta que hicieron es afirmativa, es un sí. Así que lo que están preguntando se da de manera positiva. Como siempre les comento, si tiene que ver con el amor, es una excelente respuesta. ¿Por qué? Porque tienen el mago. Quiere decir que ustedes pueden manejar de alguna manera los elementos de esa situación y tienen la justicia, o sea que lo merecen, tal vez de hace tiempo están buscando una pareja o una relación con alguien, algo que les interesa. Y me sale particularmente el 2 de copas. Fíjense lo que es la carta. Si hay una carta que habla de parejas y de unión, esa es el 2 de copas, ¿no? Además de los enamorados y algunas otras cartas, como el 7 también de copas, tiene algo que ver. Pero bueno, tienen todo bastante bien. Ustedes están en una situación de cierta estabilidad emocional con el 7 de bastos, estuvieron trabajando en eso. El mago al lado del 7 de bastos adquiere otro poder, ¿no? De tranquilizar, de llevar las cosas hacia algo estable. Hay una idea, si fuera una cuestión de amor, también con respecto a la posibilidad de una familia. Hay un 10 de pentáculos donde ven una familia feliz, ¿no? Donde está representada hasta con el perrito, ¿no? O sea, los niños. Se ve una cuestión familiar, así que se están buscando una relación seria, una relación donde tengan un futuro de pareja. Están en muy, muy buena situación para que esto que preguntaron ocurra. Si preguntaron por una persona en particular, es lo mismo, o sea, están en una muy buena situación para que ocurra. Y también, por lo que se ve acá, han trabajado en eso, o sea, esto no es una cuestión gratuita. Vamos a ver para un tema de trabajo. Bueno, si es un tema de trabajo, también la respuesta es afirmativa. Tienen el mago de nuevo con tener todos los elementos, están capacitados para hacer ese trabajo que están buscando. Y es justo también que lo consigan, o sea, quiere decir que han puesto la energía a través de la justicia para ganarse ese lugar y lo merecen, digamos. Y también están muy concentrados en ese tema. Y la carta del 2 de copas termina cambiando de situación en un caso laboral y tendría que ver con la capacidad de asociarse con otros, de poder buscar personas que los ayuden en ese tema, también si están buscando trabajo o mejorando la situación laboral que tienen. Y además está, bueno, el tema de la abundancia que está dado por la familia. Así no tengan familia, o sea, lo que quiere decir es el 10 de oros es abundancia. Está representado en la familia en particular. Así que ya saben, la respuesta es un sí absoluto para la piedra blanca, si han elegido la piedra blanca en este tema, tanto para el amor como para lo laboral, para lo que fuera estudios, para cualquier otro tema que hayan preguntado o cualquier pregunta que hayan hecho, es afirmativa. Siempre esta carta va a tener que ver con la paz espiritual, con la concentración, esta con las uniones y esta con la abundancia. Así en cualquier pregunta que hagan, interprétenlo de esa manera y entiendan que es un sí la respuesta. Así que bueno, celebren porque no se da todos los días y tienen bastante buena fortuna. Así que muy buena el resultado, no hay mucho más que decir. La respuesta es un sí. Quédense que si quieren pueden hacer una pregunta también por las otras piedras, como les dije. Así que vamos ya con lo que nos queda, que es la piedra negra. La piedra negra
La tengo acá. Vamos a ver qué nos sale para la piedra negra. Pueden hacer, como les decía, preguntas para cada una de las piedras y van a tener un resultado. Vamos a sacar la piedrita blanca y ponemos la piedra negra en el centro de la tirada. Mezclamos un poco, simplemente, así tranquilos. Acá no hubo cartas que quieran salir, ni se apuren. Vamos a cortar para la piedra negra y vamos a ver las 5 cartas que nos tocan para decir si la pregunta que hicieron es afirmativa o negativa. Si es un sí o un no. Pueden preguntar lo que quieran, como saben. Y yo les aconsejo que usen las 3 piedras, ¿no? Ya que tienen posibilidad de preguntar en forma gratuita, en un interactivo, que se vuelve bastante personal los interactivos, ¿no? A veces está bueno lo de los signos, pero los interactivos tienen su magia para saber qué preguntar. Y sobre todo si pueden preguntar lo que quieran, como en este caso. Vamos a ver qué cartas nos salen. El hierofante, el paje de copas, la sota de copas, el 3 de oros, el 8 de pentáculos y la fuerza. Bueno, la respuesta a la pregunta que hicieron por sí o por no es sí. Así que lo que preguntaron ocurrirá. Decrétenlo, así que ya lo tienen prácticamente en esa situación. ¿Por qué? Porque tienen la sabiduría necesaria a través del hierofante y tienen la fuerza. Las 2 cartas que combinadas, sabiduría más fuerza para llevar adelante eso, es una excelente combinación, es muy buena, porque tienen la unión de 2 cosas que trabajando juntas son casi invencibles. Así que tener piedra negra, la fuerza, ¿no? Esta carta, fíjense cómo la mujer prácticamente absorbe al león, domesticándolo suavemente y lo transforma en un corderito. O sea, pueden actuar sobre las situaciones y es una fuerza de convencimiento, es una fuerza femenina, una fuerza infinita en su poder. Y por otro lado, qué mejor que el hierofante, que con su sonrisa al bajar las escaleras nos dice: traigo del cielo todos esos conocimientos para poderlos manejar, para poder medir mis acciones. He hecho el trabajo espiritual necesario y en este momento puedo llevar mi vida al siguiente nivel. Así que el hierofante, importantísimo también para esta combinación entre la fuerza y el hierofante en los arcanos mayores. Después tienen en los arcanos menores el paje de copas, que como ustedes se pueden fijar, a nivel emocional se trasciende a sí mismo, sale de sí mismo para conectarse. Y tienen también el 3 de pentáculos, que significa la colaboración, el hecho de poder estar en grupo, de socializar, y el 8 de pentáculos, que estabiliza lo emocional y a la vez se enriquece con todo lo que le llega. Por eso la respuesta es un sí. Vamos ahora a excepciones. No hay ninguna. Prácticamente todo lo que han preguntado, toda pregunta que hubieran hecho es sí. Pero en el caso del amor, tienen que tener en cuenta esta cuestión, ¿no? De socializar, si están en pareja, de compartir actividades en pareja y familia, si tienen hijos. En el caso de querer conocer a una persona, recuerden la sabiduría, la capacidad de convencer, de seducir, no de imponer. Y también el demostrarse a sí mismos, el hecho de trascender de ustedes para que ese otro los vea. Si quieren que alguien vuelva en el tema afectivo, también utilizar la sabiduría, pero acompañada con la fuerza, sin extremarse ni a tomar medidas que no lo favorecen o que son demasiado violentas, ¿no? Eso no debería ocurrir, deberían seducir la situación. Así que bueno, en el caso afectivo es muy positiva. Recuerden esta parte si están en familia o si la otra persona tiene una familia, también compartir actividades, si es que están relacionados con la familia, ¿no? Si es una cita, bueno, pueden hablar de ese tema y pueden mostrarse también fuertes y sabios a la vez. Eso va a ser lo que en este momento va a hacer que con esa persona las cosas vayan mejor. Para lo laboral también es una excelente respuesta, es una respuesta de sí, porque el hierofante aporta la sabiduría, la fuerza de trabajo en la fuerza misma, y el 8 de pentáculos acá cobra un papel fundamental en cuanto a la abundancia.
pueden trabajar en equipo, tienen el 3 de pentáculos, y también la presencia de ustedes en el trabajo que desempeñen es muy importante y tiene muy buena reacción de los otros. Así que para lo laboral también es muy bueno. Y si han hecho algún otro tipo de preguntas, recuerden, esta carta aporta abundancia, colaboración, y está la muestra de uno mismo, más la respuesta del sí en la sabiduría y en la fuerza. Todo esto conforma un combo muy interesante para que todo sea un sí lo que hayan preguntado. Así que espero que les sirva esta tirada. Pongan su like, a ustedes no les cuesta mucho y a mí me ayuda a poder seguir haciendo videos. Así que muchas gracias y que tengan todos un excelente día.